Antes de sumergirnos juntos en las profundidades, quiero pedirte algo con el corazón en la mano. Si este viaje resuena contigo, si sientes que vale la pena explorarlo, presiona ese botón de suscripción. Este canal es un océano de conocimiento, un lugar donde desentrañamos los secretos de la vida marina, donde exploramos a los gigantes que habitan las aguas profundas, donde descubrimos la verdad detrás de los monstruos que una vez creímos solo existían en pesadillas. Cada like que dejas es más que un simple gesto. Es el combustible que mantiene vivo este proyecto, el aliento que me permite seguir investigando, creando, compartiendo estas historias contigo. Tu apoyo transforma este espacio en algo más grande que yo mismo. Es tu manera de decir que estos relatos importan, que el conocimiento del océano merece ser preservado, compartido, celebrado. Ahora respira hondo. Cierra los ojos si quieres, porque estamos a punto de descender. Imagina por un momento que estás acostado en la oscuridad total. No hay luz, no hay sonido excepto el latido constante de tu propio corazón. Ahora, lleva esa oscuridad más allá, más profundo, hasta un lugar donde la presión del agua podría aplastar tus pulmones en segundos, donde la temperatura desciende hasta rozar el punto de congelación, donde cada sombra que se mueve podría ser el último depredador que verías. Este no es un lugar hecho para nosotros. Este es el hogar de algo que evolucionó durante millones de años para convertirse en el cazador perfecto. Algo que nunca duerme completamente, que nunca deja de pensar, que nunca olvida. En este océano interminable, donde los rayos del sol apenas penetran más allá de los primeros metros, donde la vida se reduce a comer o ser comido, existe una criatura que decidió hace mucho tiempo que nunca sería la presa. Una criatura que eligió el camino de la dominación absoluta. Y esa criatura tiene un nombre que susurran los marineros desde hace siglos, un nombre que lleva consigo el peso del terror y el respeto simultáneo: la ballena asesina, la orca. Pero detengámonos aquí, en este silencio acuático, y preguntémonos algo fundamental. ¿Qué es realmente una orca? Porque ese nombre, ballena asesina, no es exactamente preciso. Las orcas no son ballenas en el sentido técnico, son delfines. Los delfines más grandes del mundo pertenecen a la familia Delphinidae y son los miembros más formidables de ese linaje. Pero el nombre ballena asesina no se originó por error, se originó por miedo. Los antiguos marineros españoles las llamaban asesina de ballenas, porque veían con sus propios ojos cómo estos animales atacaban y devoraban ballenas verdaderas, criaturas que podían ser 10 veces más grandes que ellas. Con el tiempo, el nombre se invirtió, se transformó, y quedó grabado en el imaginario colectivo como ballena asesina, un nombre que captura perfectamente lo que son: asesinas. Precisas, implacables. Las orcas han existido en este planeta durante aproximadamente 11 millones de años. 11 millones de años perfeccionando cada aspecto de su diseño, de su estrategia, de su comportamiento. Cuando los primeros ancestros humanos apenas comenzaban a caminar erguidos en las sabanas africanas, las orcas ya dominaban los océanos del mundo. Ya habían desarrollado sociedades complejas, lenguajes únicos, tradiciones que pasaban de generación en generación. Piensa en eso. Mientras nuestra especie luchaba por sobrevivir contra leones y hienas, mientras aprendíamos a hacer fuego y a fabricar herramientas rudimentarias, las orcas ya eran maestras de un reino que cubre más del 70% del planeta. Ya habían alcanzado la cima de la cadena alimenticia marina, y nunca, en esos 11 millones de años, han descendido de ese trono. La evolución de las orcas es una historia de adaptación magistral. Sus ancestros fueron mamíferos terrestres que, por razones que aún debatimos, decidieron regresar al mar hace unos 50 millones de años.
Imagina ese proceso. Imagina una criatura abandonando la tierra firme, renunciando a las patas, transformando sus extremidades en aletas, desarrollando la capacidad de contener la respiración durante minutos, adaptando su cuerpo a la presión aplastante del océano. Pero las orcas no se conformaron con sobrevivir en el agua, se propusieron dominarlo. A lo largo de millones de años, desarrollaron cerebros extraordinariamente grandes y complejos. Sus cerebros tienen áreas dedicadas al procesamiento emocional y social que son más desarrolladas que las nuestras. Tienen cultura, tienen dialectos, tienen conocimientos que transmiten a sus crías mediante enseñanza directa. Una madre orca pasará años instruyendo a su cría sobre las técnicas de caza específicas de su pod, su grupo familiar. Le enseñará qué presas cazar, cómo cazarlas, cuándo atacar, cómo coordinarse con los demás miembros del grupo. Este conocimiento no es instinto puro, es aprendizaje, es tradición, es cultura. La organización social de las orcas es compleja de una manera que apenas estamos comenzando a comprender. Viven en estructuras matriarcales donde las hembras más viejas lideran el grupo. Estas matriarcas son repositorios vivientes de conocimiento, bibliotecas ambulantes de información crítica para la supervivencia. Saben dónde encontrar alimento en cada estación. Recuerdan rutas migratorias que han utilizado durante décadas. Conocen los comportamientos de cada presa, las corrientes oceánicas, las zonas peligrosas, los lugares de reproducción. Y todo este conocimiento fluye hacia abajo, hacia las generaciones más jóvenes, creando una continuidad cultural que trasciende la vida individual. Cuando una matriarca muere, el pod pierde siglos de sabiduría acumulada, y las orcas lo saben. Las hemos visto de luto, flotando inmóviles durante días junto al cuerpo de una compañera fallecida, negándose a abandonarla, procesando la pérdida de una manera que solo podemos describir como profundamente emocional. Diferentes poblaciones de orcas han desarrollado culturas completamente distintas. Las orcas residentes del Pacífico Norte se alimentan casi exclusivamente de peces, especialmente salmón, y tienen vocalizaciones distintivas que suenan como dialectos regionales. Las orcas transeúntes de la misma región son cazadoras de mamíferos marinos, focas, leones marinos, incluso otras ballenas, y sus llamados son completamente diferentes. Estas dos poblaciones pueden habitar las mismas aguas, pueden cruzarse ocasionalmente, pero rara vez interactúan. Es como si hablaran idiomas diferentes, como si pertenecieran a culturas tan distintas que no tienen nada en común excepto su especie. Y luego están las orcas antárticas, que han desarrollado al menos 5 ecotipos diferentes, cada uno con dietas especializadas, comportamientos únicos, incluso diferencias físicas sutiles. Algunas cazan focas sobre témpanos de hielo utilizando técnicas de ola coordinadas. Otras se alimentan de peces bajo el hielo. Algunas persiguen ballenas minke a través de aguas abiertas. Cada grupo es un universo cultural en sí mismo. Ahora, visualiza esto. Estás flotando en aguas oscuras, quizás a 100 metros de profundidad. La visibilidad es casi nula. El agua está tan fría que cada respiración que contienes se siente como cristales formándose en tus pulmones. Y entonces, desde la oscuridad absoluta, emerge una forma. Al principio es solo una sombra, algo masivo moviéndose con una gracia que contradice su tamaño. Poco a poco, la forma se vuelve más clara. Una aleta dorsal corta el agua, negra como la noche, alta como un ser humano adulto en los machos más grandes. Y luego ves el patrón, ese diseño inconfundible de negro y blanco que parece pintado por un artista con sentido de la simetría perfecta. El negro azabache del lomo contrasta con el blanco puro del vientre, creando un efecto de camuflaje llamado contracoloración. Desde arriba, el negro se funde con las profundidades oscuras.
Desde abajo, el blanco se confunde con la luz que filtra desde la superficie. Este diseño no es estético, es funcional. Es el traje de un cazador que no quiere ser visto hasta que es demasiado tarde. La orca sigue acercándose. Ahora puedes ver su ojo, pequeño en proporción a su cuerpo masivo, pero increíblemente expresivo. Ese ojo te observa, te evalúa. Detrás de ese ojo hay un cerebro que está procesando información a una velocidad asombrosa, tomando decisiones, comunicándose con otros miembros del pod mediante clics y silbidos que no puedes escuchar, pero que vibran a través del agua. La orca mide entre 6 y 8 metros de largo si es hembra, hasta 9 metros si es macho. Pesa entre 3.000 y 6.000 kilogramos de músculo puro, grasa aislante y huesos densos diseñados para soportar la presión del océano. Y ahora, justo frente a ti, abre la boca. La mandíbula de una orca es una obra maestra de ingeniería evolutiva. Cuando se abre completamente, revela un arsenal que podría destrozar casi cualquier cosa que encuentre en el océano. La boca puede abrirse hasta formar un ángulo de casi 90 grados, exponiendo una cavidad oscura bordeada por entre 40 y 56 dientes cónicos. Cada diente mide aproximadamente 10 centímetros de largo, algunos incluso más, y está diseñado no para masticar, sino para agarrar, perforar y desgarrar. Los dientes están ligeramente curvados hacia atrás, lo que significa que cualquier cosa que la orca atrape tiene casi imposible escapar. Cuanto más lucha la presa, más profundamente se clavan esos dientes. Y la fuerza de mordida, aunque difícil de medir en un animal vivo y salvaje, se estima en más de 1.900 kilogramos por centímetro cuadrado. Es una presión suficiente para atravesar hueso, para romper cráneos, para comprimir cuerpos, hasta que las costillas se astillan y los órganos se colapsan. Los dientes de una orca no se reemplazan como los de un tiburón. Una orca tiene un solo conjunto de dientes para toda su vida, que puede extenderse hasta 90 años en las hembras y 50 en los machos. Esto significa que cada diente es precioso y las orcas los cuidan. Los utilizan con precisión quirúrgica, aplicando exactamente la cantidad de fuerza necesaria para cada presa. Hemos visto orcas manipular objetos delicados con sus bocas, pasar peces de un individuo a otro sin dañarlos, incluso jugar con sus presas antes de matarlas, todo sin romper un solo diente. Pero cuando llega el momento de matar, cuando la orca decide que la caza ha terminado, esos mismos dientes se convierten en instrumentos de destrucción eficiente. Un mordisco en el lugar correcto y todo termina. Un cráneo aplastado, una columna vertebral rota, un final rápido y brutal. Detrás de esa mandíbula está la lengua, gruesa y muscular, capaz de manipular presas dentro de la boca, de empujar alimento hacia la garganta, incluso de succionar presas desde el exterior. Las orcas han sido observadas usando sus lenguas para crear vacío y succionar focas desde la superficie del hielo, arrastrándolas al agua sin siquiera necesitar morder primero. La garganta misma es relativamente estrecha para un animal tan grande, lo que significa que las orcas no pueden tragar presas enteras del tamaño que algunos podrían imaginar. En 1960 cambió. Usan sus dientes para despedazar grandes presas en trozos manejables, compartiendo a menudo con los miembros de su pod en un ritual que refuerza los lazos sociales tanto como satisface el hambre. Pero la boca abierta de la orca es solo el principio. Retrocede mentalmente y observa el animal completo. El cuerpo es hidrodinámico, diseñado para moverse a través del agua con una eficiencia que desafía su tamaño. Una orca puede nadar a velocidades sostenidas de alrededor de 8 kilómetros por hora cuando viaja,
pero cuando caza, cuando persigue, puede alcanzar ráfagas de velocidad superiores a los 55 kilómetros por hora. Imagina 3 toneladas de depredador acelerando hacia ti a la velocidad de un automóvil en una zona urbana, cortando el agua como un torpedo viviente, ajustando su trayectoria con movimientos casi imperceptibles de sus aletas. No hay escapatoria, no hay maniobra evasiva que funcione. La orca ha calculado cada ángulo, ha anticipado cada movimiento. Es solo cuestión de segundos. Las aletas pectorales de una orca son enormes, alcanzando hasta 2 metros de largo en los machos adultos. Estas aletas no son solo para nadar, son herramientas de comunicación táctil, instrumentos de manipulación, armas cuando es necesario. Las orcas se tocan entre sí constantemente con sus aletas, reforzando vínculos sociales, calmando a las crías, coordinando movimientos durante la caza. Pero esas mismas aletas pueden golpear con fuerza devastadora. Hemos visto orcas usar sus aletas pectorales para aturdir peces, para voltear tortugas marinas, incluso para golpear focas y lanzarlas varios metros en el aire. Un golpe directo de una aleta pectoral de orca podría romper huesos humanos fácilmente. Podría dejarte inconsciente en el agua, vulnerable, flotando, esperando. La aleta dorsal, especialmente en los machos, es icónica. Puede alcanzar hasta 1,80 m de altura, elevándose del lomo como una vela oscura. Esta aleta no tiene hueso, está compuesta principalmente de tejido conectivo denso y colágeno, pero es increíblemente fuerte y flexible. Sirve múltiples propósitos. Ayuda con la termorregulación, disipando calor a través de los vasos sanguíneos que la recorren. Funciona como un estabilizador durante la natación de alta velocidad y probablemente sirve como una señal visual, una declaración de presencia, un recordatorio para cualquier cosa en el agua de que el depredador supremo está cerca. La piel de la orca es suave al tacto, mucho más de lo que podrías imaginar. Está constantemente renovándose, con las capas externas desprendiéndose y regenerándose en un proceso que mantiene la superficie hidrodinámica. Pero bajo esa piel hay una gruesa capa de grasa, a veces de 10 centímetros o más, que proporciona aislamiento térmico en las aguas heladas del Ártico y la Antártida, donde las orcas cazan regularmente. Esta grasa también sirve como reserva de energía y como protección adicional contra lesiones. Un mordisco que podría ser fatal para otro animal podría ser superficial para una orca, amortiguado por capas de grasa densa que absorben el impacto. Todo en el diseño físico de la orca grita eficiencia letal. Desde la forma de su cabeza, redondeada y roma, que alberga un órgano llamado melón, utilizado para la ecolocalización, hasta la forma de su cola, las aletas caudales que se mueven verticalmente, arriba y abajo, generando la propulsión que impulsa a este gigante a través del océano. Cada aspecto de su anatomía ha sido refinado durante millones de años para crear el cazador marino más efectivo que el planeta haya conocido. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. La razón por la cual las orcas son los depredadores supremos del océano no es solo su tamaño, su velocidad o su armamento físico, es su inteligencia. Las orcas son asombrosamente inteligentes, poseían cerebros que rivalizan con los primates más avanzados en complejidad estructural. Utilizan herramientas. Hemos visto orcas usar esponjas marinas para proteger sus rostros mientras buscan alimento en el lecho marino. Planifican estrategias de caza complejas que requieren coordinación entre múltiples individuos y una comprensión sofisticada del comportamiento de sus presas. Y, lo más inquietante de todo, aprenden. Las orcas observan, experimentan, recuerdan y mejoran sus técnicas basándose en experiencias pasadas, en la
naturaleza. No existe nada que pueda considerarse un enemigo natural de la orca adulta. Nada. Los grandes tiburones blancos, que aterrorizan prácticamente todo lo demás en el océano, huyen cuando detectan orcas en el área. Y con razón, las orcas cazan grandes tiburones blancos. Lo hemos visto suceder. Hay casos documentados de orcas atacando tiburones blancos, volteándolos boca arriba para inducir inmovilidad tónica, un estado de parálisis temporal, y luego arrancándoles el hígado con precisión quirúrgica. El hígado de tiburón es rico en nutrientes, especialmente en aceites, y las orcas lo saben. Dejan el resto del cuerpo intacto, flotando en el agua, en lo que solo puede describirse como un mensaje claro para cualquier otro tiburón en el área. Salgan. Este territorio nos pertenece. Las orcas cazan en grupos coordinados llamados pods, aunque pueden cazar solas cuando la situación lo requiere. Pero la caza en grupo es donde su inteligencia realmente brilla. Imagina una manada de focas descansando sobre un témpano de hielo en la Antártida. Parecen seguras. El hielo es estable, flotando en aguas tranquilas. Pero bajo la superficie, un grupo de orcas se acerca. Se comunican mediante vocalizaciones que nosotros apenas podemos captar con equipos especializados. Se están coordinando. Y entonces, de repente, nadan en formación sincronizada hacia el témpano, creando una ola que se eleva y rompe sobre el hielo, arrastrando a las focas al agua. En 1906, el momento en que las focas tocan el océano, las orcas están esperando. Mandíbulas abiertas, dientes listos. Algunos podrían escapar inicialmente, nadando desesperadamente hacia otro pedazo de hielo, pero las orcas son pacientes, persiguen, agotan, aíslan y eventualmente, inevitablemente, capturan. Esta técnica de crear olas para derribar presas del hielo requiere no solo comprensión de la física básica, sino también comunicación y sincronización perfectas. Si una orca nada demasiado rápido o demasiado lento, la ola no se forma correctamente. Si el ángulo es incorrecto, la presa permanece segura sobre el hielo. Pero las orcas lo practican, lo perfeccionan, lo enseñan a sus crías. Las jóvenes orcas observan a los adultos realizar esta técnica una y otra vez hasta que pueden replicarla. Es educación. Es transmisión cultural de conocimiento especializado. Otras poblaciones de orcas han desarrollado técnicas igualmente impresionantes. Algunas cazan rayas y tiburones en aguas poco profundas, nadando parcialmente varadas en playas, arriesgándose a quedar atrapadas en la arena para capturar presas que se refugian en la costa. Y luego, de alguna manera, logran impulsarse de regreso al agua antes de que la marea baje demasiado. Esta técnica es tan peligrosa que solo ciertas poblaciones la practican y solo las orcas más experimentadas la enseñan a las más jóvenes. Un error podría significar quedar varada permanentemente, una muerte lenta bajo el sol o ahogada cuando la marea sube. Las orcas también cazan ballenas verdaderas, ballenas grises, ballenas minke, incluso ballenas jorobadas juveniles. La caza de una ballena grande requiere un nivel de estrategia y resistencia que desafía la imaginación. Un pod de orcas puede perseguir a una ballena gris durante horas, relevándose para mantener la presión constante. Atacan las aletas, las colas, tratando de inmovilizar a su presa. Algunas orcas se posicionan sobre la ballena, impidiéndole subir a respirar, ahogándola lentamente. Otras muerden y desgarran, creando heridas que sangran, que debilitan. Y cuando la ballena finalmente se agota, cuando ya no puede defenderse, las orcas se acercan para el golpe final.
A menudo se centran en la lengua, la parte más nutritiva, dejando el resto del enorme cadáver flotando en el océano como un festín para los carroñeros. Los testimonios de marineros que han presenciado tales cacerías son escalofriantes. Describen el agua tiñéndose de rojo, el sonido de las ballenas heridas resonando a través del océano, las orcas trabajando con una eficiencia fría y calculada que parece casi industrial. No hay frenesí alimenticio como el que podrías ver en tiburones. Las orcas mantienen la compostura, la organización. Cada individuo conoce su rol. Cada movimiento tiene un propósito. Y luego está la pregunta que muchos se hacen en silencio, pero que pocos se atreven a pronunciar. ¿Qué pasaría si una orca decidiera atacar a un humano? ¿Qué pasaría si, en aguas abiertas, lejos de cualquier costa, una orca o un grupo de ellas viera a una persona nadando, flotando, quizás cayendo de un bote pequeño? Aquí debemos ser claros y honestos. No existen registros confirmados de orcas salvajes matando humanos. Ninguno. A pesar de décadas de observación, a pesar de miles de encuentros entre buzos, nadadores, surfistas y orcas en todo el mundo, no hay un solo caso documentado de una orca salvaje atacando fatalmente a un humano. Esto es extraordinario cuando lo piensas. Las orcas claramente tienen la capacidad, tienen el tamaño, la fuerza, la inteligencia, las herramientas. Podrían hacerlo fácilmente, pero no lo hacen. Las teorías sobre por qué varían. Algunos investigadores sugieren que los humanos simplemente no encajan en el perfil de presa de las orcas. No somos parte de su dieta cultural transmitida. Una orca que ha aprendido a cazar focas y peces podría no reconocer a un humano como alimento. Otros sugieren que las orcas son lo suficientemente inteligentes como para reconocer que somos diferentes, que quizás no somos una amenaza, pero tampoco somos apropiados como presa. Hay incluso teorías más especulativas que proponen que las orcas podrían reconocer en nosotros una inteligencia similar, una conciencia que merece respeto. Pero la ausencia de ataques fatales no significa ausencia de interés. Las orcas han mostrado curiosidad hacia humanos en múltiples ocasiones. Se acercan a botes, nadan junto a kayaks, observan a buzos desde la distancia. Algunos encuentros han sido más intimidantes. Hay informes de orcas golpeando botes pequeños, causando daños, a veces significativos. En algunos casos, estos golpes han sido interpretados como comportamiento juguetón o investigador. En otros, parecen más deliberados, más agresivos. Especialmente en años recientes, ha habido una serie de incidentes cerca de la península ibérica donde orcas, particularmente juveniles, han atacado repetidamente veleros, dañando timones, causando que algunos barcos requieran remolque o incluso se hundan. Los investigadores debaten las motivaciones detrás de estos ataques. Algunos creen que es comportamiento aprendido, que un individuo comenzó a interactuar con barcos de cierta manera, quizás después de una experiencia negativa, y otros miembros del pod copiaron el comportamiento. Otros sugieren que podría ser simplemente juego, orcas, jóvenes probando su fuerza y habilidades contra objetos que encuentran interesantes. Pero independientemente de la motivación, estos incidentes demuestran algo inquietante. Las orcas pueden, si eligen hacerlo, causar serios problemas a embarcaciones humanas. Pueden romper timones que pesan cientos de kilogramos. Pueden golpear cascos con suficiente fuerza como para crear filtraciones. Y si pueden hacer eso a un barco de fibra de vidrio o madera, ¿qué podrían hacer a un cuerpo humano indefenso en el agua? Imagina por un momento que estás en un bote inflable pequeño, quizás un kayak o una balsa. El océano está relativamente calmado, pero estás lejos de la costa, y entonces sientes algo golpear desde abajo. El bote se sacude, miras al agua y ves esa aleta dorsal negra cortando la superficie, y luego otra,
y otra, 3 orcas, tal vez 4, te rodean. Puedes ver sus cuerpos bajo el agua, sombras masivas circulando. Uno de ellos se acerca directamente hacia el bote. Impacta el casco con su cabeza. El bote se levanta parcialmente del agua. Tú te aferras, aterrorizado, tratando de mantener el equilibrio. La orca desaparece bajo la superficie. Silencio. Y entonces otro impacto, más fuerte esta vez. El bote vuelca. Estás en el agua, frío, oscuro, y ellos están ahí contigo. En ese momento, en esa situación hipotética, pero completamente plausible, estarías completamente a merced de estos animales. Podrían observarte, podrían acercarse, investigar con sus rostros, empujarte con sus aletas, y si decidieran por cualquier razón que eres una amenaza o una presa, o simplemente algo con lo que vale la pena interactuar violentamente, no habría absolutamente nada que pudieras hacer. Un solo mordisco, un golpe de aleta, un empujón hacia las profundidades. Cualquiera de estas acciones sería suficiente. Ahora bien, como mencioné, esto no sucede con orcas salvajes, pero ha sucedido con orcas en cautiverio. Y aquí debemos hablar de algo oscuro, algo que sacudió al mundo y que reveló exactamente cuán peligrosas pueden ser estas criaturas cuando están en las circunstancias incorrectas. El 24 de diciembre de 2009, en el Parque Marino Loro Parque, en Tenerife, España, un entrenador llamado Alexis Martínez estaba trabajando con una orca llamada Keto. Alexis era un profesional experimentado, alguien que había pasado años trabajando con mamíferos marinos, alguien que conocía los protocolos, que entendía los riesgos. Ese día, durante una sesión de entrenamiento rutinaria, algo salió terriblemente mal. Los detalles exactos de lo que sucedió permanecen parcialmente inciertos porque no había observadores directos en el momento crítico. Pero la evidencia forense, los informes de autopsia y las investigaciones posteriores pintaron un cuadro devastador. Keto, una orca macho de 14 años que pesaba aproximadamente 2.600 kilogramos, atacó a Alexis. No fue un accidente. No fue un empujón juguetón que se salió de control. Fue un ataque violento y sostenido. Cuando encontraron a Alexis, su cuerpo mostraba heridas masivas, múltiples fracturas, órganos internos dañados, marcas de dientes que cubrían su torso, sus extremidades. El informe de autopsia detalló traumatismo contundente severo, lesiones consistentes con ser golpeado repetidamente por un animal de gran tamaño y evidencia de que había sido sostenido bajo el agua. La causa oficial de muerte fue ahogamiento, pero las lesiones físicas eran tan extensas que es probable que Alexis ya estuviera gravemente herido o incluso inconsciente antes de ahogarse. Keto lo había agarrado, lo había llevado al fondo de la piscina y lo había mantenido allí. Los expertos que analizaron el caso sugirieron que el comportamiento de Keto podría haber sido influenciado por múltiples factores: el estrés del cautiverio, la falta de estimulación natural, posiblemente confusión o frustración durante la sesión de entrenamiento. Las orcas en cautiverio exhiben comportamientos que nunca se ven en poblaciones salvajes: aletas dorsales colapsadas, agresión entre individuos no relacionados forzados a compartir espacios pequeños y, en algunos casos trágicos, agresión hacia humanos. El caso de Alexis Martínez no fue aislado. Meses después, en febrero de 2010, otra orca en cautiverio llamada Tilikum mató a una entrenadora llamada Dawn Brancho en SeaWorld Orlando. Tilikum agarró a Dawn por el brazo, la arrastró al agua y en los minutos que siguieron la atacó con una violencia que los testigos describieron como aterradora. Cuando recuperaron el cuerpo de Dawn, las lesiones eran catastróficas. Scalp completamente arrancado, brazo cercenado, fracturas por todo el cuerpo, evidencia de ser sacudida, golpeada, arrastrada. Tilikum tenía un historial. Había estado involucrado en otras 2 muertes humanas anteriores.
Sin embargo, continuó siendo usado en espectáculos, en programas de reproducción. Era un animal profundamente traumatizado, capturado siendo joven, separado de su familia, mantenido en tanques que, sin importar cuán grandes parezcan para los estándares humanos, son prisiones para una criatura acostumbrada a nadar cientos de kilómetros diarios en océanos abiertos. Estos casos en cautiverio no representan el comportamiento natural de las orcas. Es crucial entender eso. Las orcas en cautiverio están en situaciones profundamente antinaturales. Están estresadas, confinadas, privadas de todo lo que hace que una orca sea una orca. No tienen un océano que explorar, no tienen presas que cazar, no tienen estructuras sociales complejas con sus familias reales. Son sombras de lo que deberían ser, pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Incluso en esas condiciones horribles, incluso siendo sombras de sí mismas, estas orcas demostraron exactamente de lo que son capaces cuando deciden actuar con violencia. Alexis Martínez tenía 29 años cuando murió. Era un atleta experimentado, nadador fuerte, entrenador dedicado, y no tuvo ninguna posibilidad, ninguna. Keto lo superaba en peso por más de 2.000 kilogramos. Keto podía moverse en el agua con una velocidad y agilidad que ningún humano podría igualar. Cuando Keto decidió llevarlo al fondo, cuando cerró sus mandíbulas alrededor del cuerpo de Alexis, cuando comenzó a sacudirlo, como un depredador, sacude a su presa para romperle el cuello. No había técnica de escape, no había protocolo de emergencia, no había nada que Alexis pudiera hacer excepto experimentar esos últimos momentos de terror absoluto. Los compañeros de Alexis que llegaron después encontraron la piscina teñida de rojo. El agua, normalmente cristalina y azul, se había transformado en algo oscuro y terrible, y Keto estaba allí, flotando cerca del cuerpo, quizás confundido, quizás procesando lo que acababa de hacer. Las orcas no son máquinas, tienen emociones complejas. Después del incidente, los entrenadores reportaron que Keto parecía diferente, más retraído, menos cooperativo. Algunos interpretaron esto como remordimiento, otros como simple estrés post-incidente. Nunca lo sabremos realmente qué pasaba por la mente de Keto en esos momentos. Lo que sabemos es que el mundo reaccionó con horror. Las noticias del ataque se extendieron globalmente. Los debates sobre el cautiverio de orcas se intensificaron. Documentales como Blackfish, que se centraría principalmente en Tilikum, pero que tocaría casos como el de Alexis, eventualmente ayudarían a cambiar la percepción pública sobre mantener a estos animales en tanques. Pero para Alexis, para su familia, para todos los que lo conocían, estos debates llegaron demasiado tarde. La tragedia de Alexis Martínez nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Las orcas, por muy inteligentes que sean, por muy sociales y complejas que sean sus culturas, siguen siendo depredadores supremos. Son animales salvajes, con instintos cazadores, refinados durante millones de años. Y cuando algo sale mal, cuando hay un malentendido, o estrés, o simplemente un momento de comportamiento impredecible, las consecuencias pueden ser fatales de manera instantánea. Ahora, regresemos al océano abierto, lejos de las piscinas de concreto y los espectáculos para turistas. De vuelta a ese reino oscuro, donde las orcas pertenecen, donde han reinado sin desafío durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. Porque es ahí, en esas aguas profundas e infinitas, donde la verdadera naturaleza de la orca se revela completamente. Imagina el océano ártico, temperaturas bajo cero, bloques de hielo flotando como islas efímeras, la luz del sol reflejándose en superficies blancas, creando un resplandor que duele los ojos. Y bajo esa belleza engañosa hay oscuridad total. Hay frío que mataría a un humano en minutos. Y hay orcas, un pod
completo, quizás 15 o 20 individuos moviéndose en formación coordinada bajo el hielo. Se comunican constantemente, compartiendo información sobre la ubicación de presas potenciales, sobre las condiciones del hielo, sobre las corrientes. Sus vocalizaciones viajan kilómetros a través del agua, llegando a otros pods, manteniendo redes sociales que se extienden a través de regiones enteras del océano. Estas orcas árticas han desarrollado adaptaciones específicas a su entorno extremo. Su capa de grasa es más gruesa que la de las orcas de aguas templadas. Sus patrones de caza están perfectamente sincronizados con las migraciones de focas, morsas y ballenas que transitan por estas regiones. Conocen cada grieta en el hielo, cada zona donde las focas emergen a respirar, cada ruta que las ballenas beluga utilizan para evitar quedar atrapadas cuando el hielo se congela. Y están esperando, siempre esperando, porque la paciencia es una de las mayores armas de la orca. Pueden seguir a una presa durante horas, a veces días, estudiando sus patrones, identificando debilidades. Una ballena gris madre viajando con su cría es un objetivo preferido. La cría es vulnerable, inexperta. La madre está protectora, pero también agotada del largo viaje migratorio. El pod de orcas se divide. Algunos individuos se adelantan, cortando la ruta de escape. Otros flanquean por los lados, y los más experimentados, las matriarcas y los machos grandes, se quedan atrás, listos para el ataque final. La cacería comienza. Las orcas empiezan a hostigar a la ballena gris, haciendo pasadas rápidas, mordiendo las aletas, las colas. La madre intenta proteger a su cría, posicionándose entre los atacantes y el joven. Pero hay demasiadas orcas, atacando desde demasiados ángulos. Cada vez que la madre gira para enfrentar una amenaza, otra orca ataca desde el lado opuesto. Es una guerra de desgaste, y las orcas pueden sostenerla indefinidamente. Tienen la resistencia, la coordinación, la determinación. Horas pasan, la ballena gris comienza a debilitarse, ha perdido sangre de múltiples heridas, está agotada de nadar constantemente, de defenderse, de proteger a su cría. Y las orcas lo saben. Pueden sentir cuando la presa está llegando a su límite, intensifican el ataque. Ahora no solo están mordiendo, están usando su peso corporal para golpear, para empujar a la ballena bajo el agua, impidiéndole respirar. La madre intenta desesperadamente subir a la superficie, pero cada vez que lo logra, las orcas están ahí, golpeándola de nuevo hacia abajo. Eventualmente, lo inevitable sucede. La ballena gris ya no puede más. Su respiración se vuelve errática. Sus movimientos se vuelven torpes, descoordinados. Y entonces simplemente se detiene, flota, y las orcas se acercan para alimentarse. Pero aquí está algo fascinante y a la vez perturbador. No todas las orcas comen de manera frenética. Algunas se alimentan en calma, metódicamente. Otras se quedan atrás, observando, especialmente las crías más jóvenes. Están aprendiendo, están absorbiendo cada detalle de la cacería, desde la estrategia inicial hasta el acto final. Esta educación es lo que perpetúa el dominio de las orcas a través de las generaciones. La cría de ballena gris, testigo de la muerte de su madre, ahora enfrenta su propio destino. A veces las orcas la dejan ir. No están hambrientas después de alimentarse de la madre, y la pequeña ballena no representa suficiente alimento para justificar el esfuerzo. Otras veces, la cría se convierte en el siguiente objetivo. Es más fácil de cazar, menos peligrosa, y proporciona una oportunidad perfecta para que las orcas jóvenes practiquen sus habilidades de caza bajo la supervisión de los adultos. Estos patrones de comportamiento, esta transferencia de conocimiento, esta cultura de caza, es lo que hace a las orcas verdaderamente excepcionales. No son solo animales operando por instinto puro,
Son seres conscientes, tomando decisiones informadas basadas en experiencia acumulada durante generaciones. Cuando una orca joven ataca a una foca por primera vez, no está simplemente siguiendo un impulso innato, está aplicando lecciones que aprendió observando a su madre, a sus tías, a las matriarcas del pod. Está ejecutando técnicas que han sido refinadas y transmitidas durante décadas, quizás siglos. Y esta capacidad de aprender, de adaptarse, de compartir conocimiento hace que las orcas sean depredadores que mejoran con el tiempo. A diferencia de muchas especies que permanecen estáticas en sus métodos de caza, las orcas innovan. Desarrollan nuevas estrategias cuando las viejas dejan de funcionar. Cambian sus objetivos de presa cuando las poblaciones tradicionales disminuyen. Se adaptan a nuevas amenazas, nuevos entornos, nuevos desafíos. Hemos visto esto suceder en tiempo real. En las costas de Argentina hay una playa específica donde los leones marinos se congregan. Las orcas de esa región desarrollaron la técnica de varado intencional, nadando directamente hacia la playa con tal velocidad que se lanzan parcialmente fuera del agua, agarrando leones marinos en la orilla y luego retorciéndose y usando las olas para regresar al océano. Esta técnica es increíblemente peligrosa. Un error de cálculo y la orca podría quedar varada permanentemente. Pero las orcas de esta región la perfeccionaron y, más importante, aún la enseñan. Hay videos extraordinarios de madres orcas llevando a sus crías a aguas poco profundas, prácticamente empujándolas hacia la playa, forzándolas a practicar la técnica en condiciones controladas. La madre permanece cerca, lista para intervenir si algo sale mal. La cría falla varias veces, quedando atascada brevemente en la arena antes de que una ola la libere. Pero eventualmente, después de muchos intentos, la cría logra ejecutar un varado exitoso, capturando su primera presa de esta manera. El pod celebra vocalizando, tocándose con sus aletas. Es un momento de iniciación, un paso crucial en la educación de la joven orca. Este nivel de instrucción activa es raro en el reino animal. Requiere que el instructor tenga teoría de la mente, la capacidad de entender que otro individuo tiene conocimiento diferente y necesita aprender. Requiere paciencia, requiere inversión en el futuro. Y las orcas demuestran todas estas cualidades. Pero volvamos a la pregunta que late bajo toda esta información. Si las orcas son tan inteligentes, tan poderosas, tan perfectamente adaptadas para cazar y matar, ¿por qué no atacan humanos en la naturaleza? ¿Por qué, a pesar de miles de interacciones, no hay registros confirmados de ataques fatales de orcas salvajes contra personas? La respuesta más probable es una combinación de factores. Primero, los humanos no encajan en los perfiles de presa establecidos de las orcas. Las orcas aprenden qué cazar de sus madres y sus pods. Si una población de orcas ha cazado focas durante generaciones, es poco probable que vean a un humano nadador como presa, incluso si superficialmente podríamos parecernos a una foca torpe en el agua. Segundo, las orcas son extremadamente cautelosas con lo desconocido. A pesar de su dominio del océano, no son temerarias, evalúan riesgos, y un humano representa algo desconocido, potencialmente peligroso, de maneras que no pueden predecir. Las orcas han aprendido a través de los siglos que los humanos vienen con barcos, con redes, con arpones. No somos presas fáciles, somos complicaciones potenciales. Tercero, y quizás más intrigante, es posible que las orcas reconozcan en nosotros algo similar a ellas mismas. Su inteligencia avanzada podría permitirles percibir que somos seres conscientes, creadores de herramientas, organizados socialmente. No hay forma de probar esto definitivamente, pero algunos investigadores que han pasado décadas
Estudiando orcas salvajes, reportan encuentros donde sintieron que los animales los estaban evaluando, reconociendo, incluso respetando de alguna manera. Hay historias de buzos que han estado cara a cara con orcas salvajes. Momentos de contacto visual prolongado, donde el humano siente que está siendo visto, realmente visto, no como presa potencial, sino como otro ser pensante. Pero ausencia de ataques no significa ausencia de capacidad. Las orcas podrían, si quisieran, ser extremadamente peligrosas para los humanos en el agua. Y es importante recordar eso. Cuando entras al océano, estás entrando a su territorio. Las reglas cambian. Ya no eres el depredador supremo. Ya no estás en la cima de la cadena alimenticia. Eres vulnerable de maneras que rara vez experimentas en tierra. Piensa en los pescadores comerciales que trabajan en aguas árticas, sacando redes llenas de peces. Las orcas han aprendido a seguir estos barcos. Saben que las redes significan comida fácil. Se acercan, a veces tan cerca que los pescadores pueden tocarlas, y esperan. Cuando las redes suben, las orcas arrasan con lo que pueden, arrancando pescado directamente de las líneas con una precisión que deja a los pescadores frustrados e impresionados a partes iguales. Estos encuentros son generalmente pacíficos. Las orcas obtienen comida gratis. Los pescadores pierden parte de su captura, pero ganan historias increíbles. Pero siempre hay tensión. Siempre hay el conocimiento implícito de que estos animales podrían, si quisieran, hacer mucho más que robar pescado. En algunas regiones, orcas han aprendido a desarmar anzuelos de palangre, líneas de pesca largas con cientos de anzuelos cebados. Nadan a lo largo de las líneas, extrayendo cada pez cuidadosamente, dejando los anzuelos vacíos. Los pescadores han intentado múltiples estrategias para detener este comportamiento. Cambian las líneas a diferentes profundidades. Usan diferentes tipos de anzuelos, pero las orcas se adaptan más rápido de lo que los humanos pueden innovar defensas. Es un juego de ingenio entre dos especies inteligentes y frecuentemente las orcas van varios pasos adelante. Este tipo de interacciones revela la flexibilidad cognitiva de las orcas. No solo cazan presas naturales usando técnicas tradicionales, aprenden a explotar recursos completamente nuevos, recursos que no existían en su ambiente ancestral. La pesca comercial humana es un fenómeno relativamente reciente en términos evolutivos, pero las orcas ya han descifrado cómo aprovecharlo. Esto demuestra aprendizaje rápido, innovación y transmisión cultural de nuevo conocimiento. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes. Si las orcas pueden aprender a explotar la pesca comercial humana en cuestión de años o décadas, si pueden desarrollar nuevas técnicas de caza para especies que antes no perseguían, si pueden adaptarse a cambios ambientales y competir exitosamente con humanos por recursos, entonces la pregunta no es si podrían cazar humanos. Claramente tienen la capacidad. La pregunta es, ¿qué mantiene ese comportamiento en suspenso? Y más importante, ¿qué podría cambiarlo? Imagina un escenario hipotético, pero dentro del reino de lo posible. Escasez severa de alimentos en un área donde habita un pod de orcas. Sus presas tradicionales han colapsado, quizás debido a sobrepesca humana, cambio climático, contaminación. El pod está hambriento, las crías están desnutridas, la presión para encontrar alimento es extrema, y en ese momento un grupo de humanos se encuentra nadando, surfeando, buceando en aguas que el pod frecuenta. Las orcas están desesperadas. Sus inhibiciones normales, su cautela hacia lo desconocido, podrían debilitarse bajo la presión del hambre, y si una orca hace el intento, si ataca y tiene éxito, esa información se convierte en conocimiento compartido dentro del pod. Otros podrían imitar, una nueva tradición de caza podría nacer.
Esto es completamente especulativo. No hay evidencia de que esté sucediendo o vaya a suceder. Pero el punto es que la relación entre humanos y orcas es contingente, no absoluta. Depende de circunstancias, de contexto, de la situación específica de cada encuentro. No hay garantías en la naturaleza. Los marineros antiguos entendían esto intuitivamente. Por eso los mitos y leyendas sobre monstruos marinos persisten a través de culturas y continentes. Cuando estás en un barco pequeño, rodeado de kilómetros de océano oscuro, en todas direcciones, cuando sientes algo golpear el casco desde abajo, cuando ves aletas dorsales negras cortando la superficie alrededor tuyo, el miedo primitivo se activa. No importa cuánto conocimiento científico tengas, no importa que estadísticamente las orcas no atacan humanos. En ese momento, eres profundamente consciente de tu vulnerabilidad. Hay un relato de marineros del siglo XIX que describe un encuentro con un pod de orcas en el Pacífico Norte. El barco era un velero pequeño, tal vez 30 metros de largo, con una tripulación de una docena de hombres. El pod, estimado en 20 o más orcas, apareció al amanecer rodeando el barco. Los marineros inicialmente estaban fascinados, observando a estos animales magníficos nadando en círculos perfectos alrededor de ellos. Pero la fascinación se transformó en inquietud cuando las orcas comenzaron a golpear el casco, no violentamente al principio, más como investigación, pero los golpes se volvieron más fuertes, más persistentes. El barco comenzó a mecerse. Algunos de los impactos eran tan fuertes que astillaban la madera. El capitán ordenó a la tripulación que hiciera ruido, que golpeara el metal, que disparara al aire, cualquier cosa para asustar a las orcas. Funcionó parcialmente. Algunas orcas se alejaron, pero otras permanecieron, circundando, observando. El encuentro duró horas. Eventualmente, por razones que los marineros nunca comprendieron, el pod simplemente se fue, desapareciendo en las profundidades tan súbitamente como había aparecido. Los marineros revisaron el casco y encontraron múltiples abolladuras, grietas menores, evidencia de cuánta fuerza las orcas habían aplicado. Si hubieran decidido continuar, si hubieran coordinado un ataque sostenido, los marineros creían genuinamente que el barco podría haberse hundido. Este tipo de relatos abundan en registros marítimos históricos. Algunos son probablemente exageraciones, otros podrían ser malinterpretaciones de comportamientos naturales de orcas curiosas, pero algunos, una minoría preocupante, tienen suficientes detalles específicos y testigos múltiples como para ser tomados seriamente. Y todos comparten un tema común: la sensación de impotencia, la comprensión de que, en el océano, hay fuerzas que no puedes controlar, criaturas que no siguen reglas humanas, que operan según su propia lógica incomprensible. Las orcas modernas, las que vemos en documentales de naturaleza, las que aparecen en videos virales, saltando junto a botes o jugando con drones submarinos, pueden parecer amigables, casi domesticadas por su familiaridad en los medios, pero esto es una ilusión peligrosa. Estas son las mismas criaturas que cazan tiburones blancos por deporte, que voltean témpanos de hielo para capturar focas, que persiguen ballenas durante días hasta la muerte por agotamiento. El hecho de que sean inteligentes y sociales no las hace seguras. Podría decirse que las hace más peligrosas, porque su inteligencia les permite ser impredecibles, estratégicas, capaces de sorprender. Considera esto: cada vez que alguien se mete al océano para nadar, surfear, bucear, está tomando una decisión de confiar en la estadística de que las orcas no atacan humanos. Y hasta ahora, esa estadística se ha mantenido perfecta. 0 ataques fatales confirmados por orcas salvajes. Pero las estadísticas son observaciones del pasado, no garantías del futuro.
Cada encuentro es nuevo. Cada orca es un individuo con su propia historia, su propio estado mental, su propio conjunto de experiencias y aprendizajes. Hay buzos que han nadado con orcas salvajes y lo describen como una de las experiencias más profundas de sus vidas. La sensación de estar cerca de inteligencia tan vasta contenida en un cuerpo tan poderoso. La conexión casi espiritual que algunos reportan sentir, el respeto mutuo que parece existir en esos momentos. Pero incluso estos buzos experimentados admiten que hay siempre un elemento de riesgo, siempre una voz pequeña en la parte posterior de sus mentes, recordándoles que están a merced de estos animales. Que si las orcas decidieran cambiar de actitud, no habría nada que pudieran hacer. Y quizás eso es apropiado. Quizás necesitamos esa humildad. Hemos dominado tanto del mundo terrestre, hemos conquistado montañas, desiertos, junglas. Hemos llevado nuestra tecnología a cada rincón del planeta, pero el océano sigue siendo salvaje. El océano sigue siendo un lugar donde no somos supremos, donde existen criaturas que nos superan en formas que apenas comprendemos. Las orcas nos recuerdan que hay límites a nuestro control, que hay reinos donde otras especies establecen las reglas. La noche en que Alexis Martínez murió, el océano se sentía diferente para aquellos que conocían su historia. No era solo la tragedia personal, el joven vida perdida violentamente. Era el recordatorio brutal de lo que las orcas son capaces cuando algo desencadena su comportamiento depredador. Keto no era una orca salvaje en su ambiente natural, pero el instinto, la fuerza, la eficiencia letal, todos esos elementos permanecieron intactos a pesar de años de cautiverio. Si una orca en una piscina estresada y confinada pudo causar tanto daño, ¿qué podría hacer una orca salvaje en su elemento, en pleno control de sus capacidades? Los compañeros de Alexis, que continuaron trabajando con mamíferos marinos después de su muerte, hablan sobre cómo el incidente cambió su perspectiva. Muchos ya respetaban profundamente a las orcas, pero ahora ese respeto venía mezclado con algo más: precaución, quizás incluso miedo. No miedo paralizante, sino el tipo de miedo saludable que te mantiene alerta, que te recuerda nunca bajar completamente la guardia. Porque en el momento en que asumes que entiendes completamente a estos animales, en el momento en que crees que has establecido control o predicción total, es cuando las cosas pueden salir catastróficamente mal. Los protocolos de entrenamiento para orcas en cautiverio cambiaron significativamente después de las muertes de Alexis y Dawn. Los entrenadores ya no entran al agua con las orcas en muchas instalaciones. Las interacciones se realizan desde plataformas, con barreras de protección. Algunos parques cerraron completamente sus programas de orcas, reconociendo que el cautiverio no puede proporcionar lo que estos animales necesitan y que los riesgos, tanto para las orcas como para los humanos, son demasiado altos. Pero el debate continúa. Hay quienes argumentan que las orcas en cautiverio sirven propósitos educativos, que inspirar a la gente a cuidar sobre la vida marina. Otros responden que mantener depredadores supremos en tanques es inherentemente cruel y peligroso, que la educación no justifica el sufrimiento y el riesgo. Independientemente de dónde caigas en ese debate, los hechos permanecen claros. Las orcas son criaturas extraordinarias que merecen respeto profundo. Son inteligentes más allá de nuestra comprensión completa, sociales de maneras que reflejan y a veces exceden nuestras propias estructuras familiares, y mortalmente efectivas como cazadores. Han sobrevivido y dominado por millones de años mientras especies incontables se han extinguido. Se han adaptado a cambios climáticos masivos, a fluctuaciones en poblaciones de presas, a la llegada de una especie completamente nueva, los humanos, que alteró radicalmente los ecosistemas oceánicos. Y están ahí ahora, en este momento,
mientras tú descansas cómodamente escuchando estas palabras. Hay orcas nadando en las aguas del Pacífico Norte, siguiendo las migraciones de salmón. Hay orcas en la Antártida, rompiendo hielo para alcanzar focas. Hay orcas en el Atlántico, quizás golpeando timones de barcos cerca de Gibraltar. Hay orcas en todos los océanos del mundo, continuando sus vidas complejas, cazando, comunicándose, enseñando a sus crías, viviendo según tradiciones que se remontan más atrás de lo que podemos rastrear. El océano está vivo con ellas. Y cuando piensas en eso, cuando realmente contemplas la vastedad del océano y la presencia de miles de estos depredadores perfectos navegando sus profundidades, debería provocar algo en ti. Admiración, ciertamente. Fascinación, sin duda. Pero también, honestamente, un toque de miedo primordial. Porque aunque las estadísticas nos digan que estamos seguros, aunque la historia registrada sugiera que las orcas salvajes no nos ven como presas, hay algo en la parte reptiliana de nuestro cerebro que reconoce el peligro, que sabe instintivamente que estos son animales que podrían matarnos sin esfuerzo si eligieran hacerlo. Estás acostado ahora, quizás en una habitación oscura, quizás con los ojos cerrados, escuchando música de suspenso mezclándose con estas palabras. Estás seguro, estás cómodo. El océano está lejos, a kilómetros o continentes de distancia, pero existe, y las orcas existen dentro de él, criaturas de inteligencia misteriosa y poder innegable. Ballenas asesinas, depredadoras supremas, sobrevivientes de eras que vieron el ascenso y caída de innumerables especies. Y mañana, cuando el sol salga sobre esas aguas oscuras, cuando la luz penetre los primeros metros de la superficie antes de ser absorbida por la profundidad infinita, las orcas estarán cazando, estarán comunicándose en lenguajes que apenas empezamos a descifrar. Estarán viviendo vidas ricas y complejas que continúan sin nuestra observación, sin nuestra aprobación, sin nuestra comprensión completa. El océano guarda secretos. Algunos nunca los conoceremos. Y en algún lugar de esa inmensidad azul y negra, una orca abre su mandíbula, revelando hileras de dientes diseñados para matar y cierra sus ojos mientras desciende a profundidades donde la luz nunca llega, donde solo los elegidos sobreviven, donde solo los más fuertes, los más inteligentes, los más adaptables reinan. Y tú, descansando en tierra, separado por distancia pero conectado por el simple hecho de compartir este planeta, puedes solo imaginar lo que se siente estar en presencia de tal poder. Puedes solo especular sobre lo que pasa por la mente de una criatura tan compleja cuando te observa con ese ojo pequeño pero penetrante. Puedes solo maravillarte ante el hecho de que después de todo este tiempo, después de todas nuestras invasiones en su territorio, las orcas han elegido, mayormente, dejarnos en paz. Pero recuerda siempre, esa paz es su elección, no nuestra garantía. Y el océano, vasto e indiferente, continúa siendo su dominio.